Bueno, la primera recomendación que para cada tema que ustedes vayan a repasar, es importante ver las preguntas que han ingresado en los exámenes anteriores. Esto es clave para ver cómo están preguntando, cuál es la manera de preguntar y si es que hay algún error que pudiera haber en los exámenes, ¿no? Entonces, acá en Bolivia y como en otros países, casi siempre hay errores que pasan, ¿no es cierto? Dos preguntas, tres preguntas, etcétera. Entonces, es importante, por ejemplo, acá, ¿cuál es el hallazgo auscultatorio común en pacientes que presentan isquemia coronaria y deterioro de la función de los músculos papilares? ¿No? Nos están preguntando parte de la semiología del tema de cardiopatía isquémica, ¿no? Esta es una pregunta del año 2017. Y acá es el soplo sistólico apical más el tercer ruido. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el mecanismo por el que en la cardiopatía isquémica se produce insuficiencia mitral? Ruptura de los músculos papilares. Exacto, doctor, ¿no? La musculatura una de las, ahorita vamos a ver en el esquema, es que de la arteria descendente anterior hay una arteria que irriga al aparato subvalvular, ¿no es cierto? Entonces, como está obstruida la arteria, genera insuficiencia mitral. Entonces, ahora, en tu Google Sheet, ¿no? En la parte del Excel en la nube, o si utilizas Microsoft igual, debes de anotarte, ¿no? Cardiopatía isquémica, como ustedes han indicado, ustedes arman, deben tener ya eh, su equipo de estudio o su grupo de estudio. Entonces, acá le añaden a sus compañeros o su equipo de estudio y crean la hoja, ¿no es cierto? Eso es clave, porque esta pregunta, hay muchas preguntas de manera indirecta se repiten. Por ejemplo, acá ponemos el tema de medicina interna. Esta hoja puede ser cardio. Aquí vamos a poner medicina interna. Hay muchas personas que me han invitado, o bueno, nos han invitado a los docentes que formemos parte de su grupo de estudio. Pues es un poquito difícil poder ayudar a muchos grupos, pero en lo que se pueda, estamos ahí, ¿no? Para poderles ayudar en la parte de su grupo. ¿Alguien tiene, a ver, permítanme. Entonces acá, esto va a ser nuestra primera barra de preguntas y aquí vamos a poner preguntas y acá van a ser respuestas. Entonces, y aquí vamos a poner qué tipo. O aquí exactamente la pregunta era, ¿cuál es el hallazgo auscultatorio? Ah, ok, aquí vamos a poner tres opciones entonces. Vamos a poner acá el tema de cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica genera insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Y la insuficiencia mitral, ustedes saben que es un soplo sistólico. Soplo sistólico más tercer ruido. ¿Ok? Entonces, así van a ir armando su Excel o su Google Sheet de preguntas y respuestas. Y al final van a tener un montón. Aquí ponen, por ejemplo, esta hoja uno puede ser de cardiopatía isquémica, hoja 2 puede ser de hipertensión arterial, hoja 3 de crisis hipertensiva, síncope, ¿no es cierto? Ya tienen allí sus preguntas y respuestas de cada uno. Esto les va a ayudar de manera importante, relevante para el examen de la residencia. ¿Ok? Entonces, ese es mi resumen, ¿no? No es necesario juntar todos los resúmenes de cada uno de ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con generación de estos flashcards o preguntas y respuestas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que les pueda sacar de dudas? ¿Nada? Bueno.
Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una causa típica del dolor o de origen coronario? En la misma pregunta está la respuesta. Mire, dije dolor torácico de origen coronario, arterias coronarias. ¿Ve? Disección de aorta, nada que ver. Pericarditis aguda, nada que ver. Tromboembolismo pulmonar, nada que ver. Miocardiopatía hipertrófica severa y el infarto. La pregunta es acá, sacar el mayor provecho de cada uno de estos. Veamos a la parte del dolor torácico. A ver, vamos a anotar. ¿Cómo es el dolor torácico de una disección de aorta? Pueden activar sus micrófonos. Voy a ver si mi pizarra funciona. Ah, sí, sí funciona. Desgastante. Eso, muy bien. Desgarrante. Muy bien. Ok, ¿y el dolor de la pericarditis aguda? Punzante. Ya, ok. Entonces, esto no es parte del tema, es un tema abordaje del dolor torácico, ¿no es cierto? Para rescatar, por ejemplo, la disección aórtica es un dolor torácico desgarrante. Eso anótense. Desgarrante, ahí en su resumen. Que va desde atrás, bueno, desde hacia adelante hacia atrás, ¿no? Es como un caso de la vida real. Había una paciente de como 38 años, mujer, y el antecedente era de que ella agarró la garrafa. Ustedes las garrafas vienen en camiones, ¿no es cierto? En camiones ella comenzó a recibir la garrafa, lo puso al piso y al levantar la garrafa sintió un dolor torácico de adelante hacia atrás desgarrante, como si hubieran partido, decía la señora. Entonces acudió al hospital porque se desmayó y en la aortografía, en la tomografía de aorta con contraste, se evidenció una disección de aorta. Aquí no nos están preguntando qué tipo es, cuál es la clasificación, cuál es el manejo, porque no ingresa como tema disección de aorta, ¿ok? Dolor torácico debería de ser un tema aparte, ¿no? Por ejemplo, un tema aparte que debería involucrar el síndrome aórtico agudo y otros temas más, como el aneurisma, la úlcera penetrante aórtica o el pseudoaneurisma aórtico. Eso, muy bien. Entonces, un dolor desgarrante. La pericarditis aguda, el dolor sobre todo se exacerba y puede modificarse con la posición maometana. Entonces, por ejemplo, un paciente que está caminando y se inclina hacia adelante, vamos a poner acá, es que se inclina hacia adelante, empeora el dolor o puede disminuir. Eso es un dolor de una pericarditis aguda. Incluso hay un caso clínico en la plataforma. El tromboembolismo pulmonar normalmente no duele, no duele el tromboembolismo pulmonar. Algunas veces pueden presentar dolor pleurítico, pero no es dolor de origen isquémico, es dolor pleurítico. El dolor pleurítico también en los libros de semiología está como dolor en punta de costado, en punta de costado. Es decir, sobre todo los pacientes que tienen neumonía, vienen, ¿no? Me dice, doctor o doctora, me duele el pecho, el tórax, pero como si estuvieran punzando, ¿no? En derrame pleural igual. Eso es el dolor pleurítico, ¿vale? Y la miocardiopatía hipertrófica severa no duele, ¿no es cierto? Básicamente es porque hay alteración del músculo, pero normalmente esto suele ser asintomático. Entonces, una pregunta regalada, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones es la causa típica del dolor torácico de origen coronario? Entonces, el infarto agudo de miocardio. Fácil pregunta. Ahora, la otra pregunta que nos refieren es, ¿cuál de las siguientes patologías no se puede asociar a cardiopatía isquémica? Esta pregunta yo la aseguro que está mal planteada. ¿Por qué? Porque sabemos que la insuficiencia mitral, esta es la respuesta, también se relaciona con la cardiopatía isquémica, porque sabemos que la cardiopatía isquémica genera disfunción en las arterias, en las ramas que van a irrigar el aparato subvalvular y generar insuficiencia mitral. Pero aquí le pusieron angina de pecho, sí se relaciona con la cardiopatía isquémica, infarto, muerte súbita. ¿Por qué los pacientes con cardiopatía isquémica tienen muerte súbita? ¿O cuál es el mecanismo fisiopatológico de los que ya han repasado y han estudiado? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué se les viene? ¿Qué opinan? Bien, La doctor, ruptura de la placa, doctor. fluye, o sea, es un Q, ¿no? Sí, Q tiene, ¿no? Por eso va obstruyendo y es rápido, ¿no? Me imagino, por el trompo. Hola. El vasoespasmo. Ya. ¿Qué más? Porque un paciente con cardiopatía isquémica
tiene muerte súbita? ¿Por qué pudiera tener muerte súbita un paciente con cardiopatía isquémica? ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico? La ruptura de La la placa, doctor. Ya, el hecho, oxigenación. eso, muy bien, doctora. Exacto, las Arritmias, ¿vale? arritmias. Muy bien, doctores, excelente. Un paciente con cardiopatía isquémica puede tener arritmias y dentro de las arritmias son benignas, malignas, supraventriculares, ventriculares, sobre todo las arritmias malignas. Y alguien se preguntará, ¿cuáles son las arritmias malignas? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si yo sé que este concepto me voy a olvidar, ¿ok? Entonces hago flashcard, hago pregunta y respuesta. ¿Cuáles son las arritmias malignas? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿ok? Entonces un paciente que tiene cardiopatía isquémica puede tener muerte súbita por taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por eso en el tratamiento, en el manejo, hay una parte que Harrison menciona, implantación, ¿no? Hay una parte que menciona implantación de desfibrilador automático implantable, el famoso DAI. Incluso en insuficiencia cardíaca vamos a ver que hay criterios de diagnóstico o indicaciones claras para implantar un desfibrilador automático implantable. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de que un paciente pueda morir súbitamente por TB o IFB? Bueno, isquemia aguda persistente. Bueno, sí se relaciona. Pero la insuficiencia mitral acá la pusieron como respuesta. Pero nosotros sabemos que la cardiopatía isquémica sí puede generar insuficiencia mitral. No genera insuficiencia aórtica, tricuspidia, estenosis, nada, insuficiencia mitral. Pero la que es menos, digamos, acá relacionada con cardiopatía isquémica pudiera tratarse de insuficiencia mitral, ¿no? Es una pregunta debatible en cuanto a las opciones de respuesta. ¿Cuál es la manifestación típica de la isquemia coronaria en el electrocardiograma que se caracteriza por depresión del segmento ST? Esto es clásico, esto se ha repetido como 2, 3 veces. Esto es pregunta de pregrado y pregunta de posgrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que recalcar por qué existe una disminución del segmento ST y por qué existe una elevación del segmento ST. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta? ¿Por qué existe disminución del segmento ST? No está obstruido el vaso, parcialmente está, ¿no? Y en el otro Exacto, está completamente. eso, muy bien. La otra es lesión subendocárdica, ¿no? La disminución del segmento ST. Esto nadie puede fallar esta pregunta si vuelve a ingresar o nos pregunta de manera similar. Si nosotros hacemos un esquema, aquí tenemos el septo interventricular, el miocardio, la lesión es subendocárdica. La lesión subendocárdica, todavía no hemos comenzado la clase, estamos viendo las preguntas que ingresaron. Entonces acá es lesión subendocárdica. Esto es disminución del segmento ST. Cuando existe una lesión transmural, ¿no? Esa es la respuesta transmural, ahí es elevación del segmento ST. ¿Ok? Supradesnivel. ¿Esto queda claro? Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo existe onda Q patológica? Tiempo de retroalimentar. ¿Cuándo Lesión existe onda Q subepicárdica. patológica? Lesión ¿Perdón? epicárdica. La transmural. Ya. Esta lesión que es En transmural, la miocardia. ¿ok? Cuando esta lesión es transmural, cuando ya no es isquemia, sino ya se produce necrosis, hay un tejido que está, ¿no? Que está muerto, necrótico, ahí se produce la onda Q patológica, ¿no es cierto? Entonces, la Q patológica cuando el tejido ya está muerto, está en necrosis. Ahí vamos a ver en el electrocardiograma. Y la última pregunta, que es una pregunta reciente, porque esto no estaba en los resúmenes previos. Es un paciente de sexo masculino, 55 años de edad, con antecedente de hipertensión, diabetes. Miren, aquí ya tienen factores de riesgo. Hipertensión y diabetes. Prefiere dolor en el pecho, tipo opresivo, duración menos de 30 minutos. Ahí va una pregunta. ¿Cuándo una arteria coronaria está obstruida para que el tejido miocárdico sea reversible o no reversible? ¿Cuánto tiempo es nuestro punto de corte para definir esto es reversible y no es reversible? ¿Qué dice Harrison?
20 minutos. mayor a 20. Eso, muy bien, doctores. 20 reversible, mayor a 20 no reversible. Exacto, doctores. 20 20 es el punto de corte. minutos. Menos de 20 minutos es reversible y más de 20 no es reversible. Esto tiene implicaciones clínicas, porque yo le pregunto al paciente, ok, viene el paciente por dolor torácico de origen isquémico. Y le pregunto, ¿desde qué hora le duele, señor? Ahora son las 8 de la noche. Me duele desde la mañana, ¿no? Desde las 11 de la mañana prox. Entonces yo ya sé que el tejido está necrótico. ¿Pero cuántas horas pasaron? Como 8 horas. Entonces ahí tenemos el punto de corte cuando realizamos trombólisis y cuando hacemos las ICPs primarias, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué les parecen las preguntas, doctores? Aquí ya revisando. ¿Se ve difícil? ¿Qué les parece las preguntas? Entonces, en base a lo que, cómo nos están preguntando, tenemos que nosotros estudiar el libro, el libro de Harrison. Entonces, a mí, para esto, no me va a interesar mucho, importar mucho los estudios que dice, porque no hay mucha parte teórica del libro de Harrison que habla mucho de estudios, que compara un tratamiento A con un tratamiento B, ¿no? Habla de ciertos estudios. Eso no es importante para el examen de la residencia. Cuando ustedes ya sean médicos residentes, ustedes dirán, ¿no? Que la ICP primaria es mucho mejor que la trombólisis. Esto está soportada por el estudio tantos, tiene un odds ratio, riesgo relativo de tantos, un muestreo de tantos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Eso con las preguntas. Ahora vámonos a la clase. Bueno,